Hay algo que un hombre maduro necesita que le toquen antes que cualquier otra cosa, y no es lo que estás pensando. Bienvenidos a Psicovida. Si llevas años tratando de conectar de verdad con un hombre que ya vivió lo suficiente como para saber lo que quiere, si has sentido que hay algo que se te escapa, que por más que lo intentas parece que no logras llegar a ese lugar profundo donde él realmente vive, lo que estás a punto de escuchar lo va a cambiar todo. Porque no es un problema de físico, no es un problema de edad, no es un problema de lo que dices o de cómo te vistes. Es algo mucho más sutil, mucho más poderoso, y cuando lo entiendas vas a recordar este momento. Pero antes de que te diga qué es, necesito que te quedes porque aquí hay algo más urgente de lo que parece. Existe un patrón que se repite una y otra vez en las relaciones entre mujeres y hombres maduros. Un patrón que destruye vínculos hermosos antes de que puedan florecer, que apaga conexiones reales sin que ninguna de las dos personas entienda exactamente qué salió mal. He visto ese patrón en mi consulta durante décadas. Lo he visto en mujeres brillantes, afectuosas, completamente capaces de amar, que sin embargo tocaban exactamente el lugar equivocado en el momento equivocado y sin darse cuenta cerraban una puerta que podría haber sido la más importante de su vida. A lo largo de este video vas a entender ese patrón, vas a entender por qué ocurre y sobre todo vas a entender qué puedes hacer tú desde hoy para no repetirlo. Y si te estás preguntando si esto también aplica a ti, te digo que sí, especialmente a ti. Y si este tipo de conversaciones te aporta, te invito a que te suscribas al canal y le des like a este video. Es una manera sencilla de que esto llegue a más personas que lo necesitan. Voy a empezar por algo que parece obvio, pero que casi nadie aplica realmente. Un hombre de 40, 50 o 60 años no es simplemente un hombre joven con más arrugas y más experiencia laboral. Es un ser humano que ha pasado por transformaciones profundas, que ha sufrido pérdidas, que ha tenido que reconstruirse al menos una vez y que lleva en el cuerpo y en la psique cicatrices que lo han formado de una manera que ya no tiene nada que ver con quién era a los 20 años. Y esto importa y mucho porque la mayoría de los consejos sobre seducción, sobre atracción, sobre cómo conectar con un hombre, están escritos pensando en una psicología masculina joven, una psicología orientada al logro inmediato, al deseo físico como motor principal, a la conquista como forma de afirmar la identidad. Y claro, hay algo de eso que persiste. Somos seres continuos, no nos borramos de un día para otro. Pero hay algo que cambia de manera radical cuando un hombre ha vivido lo suficiente, lo que le mueve por dentro. Piénsalo un momento, un hombre joven a menudo busca en una relación algo que todavía no tiene: validación, placer, aventura, la sensación de ser deseable. Es un buscador. Un hombre maduro, en cambio, ya ha tenido muchas de esas cosas. Ha tenido relaciones, ha tenido logros, ha tenido fracasos. Ya sabe cómo se siente conseguir lo que quería y descubrir que no era suficiente. Y eso lo cambia completamente. Lo que busca ahora ya no es tan fácil de nombrar, pero hay una palabra que se acerca bastante: paz. No indiferencia, no resignación, paz. La sensación de estar con alguien con quien no tenga que actuar, con quien no tenga que demostrar nada, con quien pueda finalmente respirar. Y aquí empieza a aparecer la clave de todo lo que vamos a hablar hoy. Porque esa paz no se ofrece con palabras bonitas, no se ofrece con inteligencia, ni con belleza, ni con entusiasmo. Esa paz se ofrece con algo mucho más específico. Algo que tiene que ver con cómo lo miras, cómo lo escuchas, qué tocas en él cuando estás presente. Y es exactamente de eso de lo que vamos a hablar. Pero espera, porque antes de llegar al núcleo de todo esto, hay algo que necesito explicarte. Algo que tiene que ver con las heridas que los hombres maduros cargan y que casi nadie ve. Hay una mentira cultural muy extendida que dice que los hombres no sufren, o que si sufren lo superan rápido y siguen adelante. Esa mentira ha hecho un daño enorme, tanto a los hombres como a las mujeres que intentan relacionarse con ellos. Porque si partes de esa mentira, si crees que ese hombre que tienes delante está bien porque no llora, porque sonríe, porque tiene éxito o porque parece seguro de sí mismo, vas a perderte todo lo que importa. Un hombre maduro que ya tuvo una relación larga, que pasó por un divorcio, por la pérdida de alguien querido,
por momentos en que sintió que no era suficiente o que lo usaron. Ese hombre lleva algo dentro que muy poca gente llega a ver. No lo muestra porque aprendió que mostrarlo traía consecuencias. Aprendió desde muy joven que la vulnerabilidad masculina se castiga socialmente, se castiga en la pareja, se castiga en el trabajo, y entonces aprendió a guardarlo. Y aquí viene algo que es fundamental para entender todo lo que sigue. Ese hombre no busca a alguien que lo arregle, no busca a alguien que lo comprenda de manera terapéutica, que le diga, pobrecito, yo te entiendo. Eso no funciona, y de hecho puede alejarlo. Lo que busca, aunque quizás no sepa nombrarlo, es alguien frente a quien no tenga que ponerse la armadura. Alguien cuya presencia le diga, sin palabras, que puede ser él, con todo lo que eso implica, y que eso está bien. Esa diferencia es enorme. La diferencia entre ofrecer comprensión como quien da una limosna y crear un espacio donde la otra persona puede existir plenamente, una es condescendiente, la otra es íntima. Y la intimidad real, es lo que un hombre maduro persigue, aunque muchas veces no lo sepa decir. En mi consulta he visto a muchos hombres de esta edad, hombres que llegaban aparentemente por otro motivo, por ansiedad, por problemas de trabajo, por conflictos con sus hijos, y que al poco tiempo de hablar revelaban algo que nunca le habían dicho a nadie, que se sentían profundamente solos. No solos en el sentido de no tener gente alrededor, sino solos en el sentido de que nadie los conocía realmente, que tenían una vida llena de personas y actividades y que sin embargo en el lugar más profundo de sí mismos no había nadie. Eso es lo que está buscando cuando busca una relación. No sexo, no compañía superficial, no alguien que lo admire. Busca que alguien entre ahí, a ese lugar donde nadie ha estado y se quede. ¿Y cómo se entra ahí? Eso es exactamente lo que te voy a explicar. Pero antes necesito hablarte de algo que podría parecerte incómodo, porque va en contra de lo que muchas mujeres hacen instintivamente. Cuando una mujer está interesada en un hombre maduro, hay un instinto muy frecuente que la lleva a hacer algo que parece lógico, pero que en realidad cierra puertas. Y ese instinto es el de impresionar. Impresionar con la inteligencia, con el humor, con los logros propios, con la capacidad de ser interesante. Y mira, todas esas cosas son hermosas. Ser inteligente es hermoso, tener humor es hermoso, tener logros es hermoso. El problema no está en tener esas cosas. El problema está en usarlas como estrategia de seducción, porque cuando lo haces, estás enviando un mensaje equivocado. El mensaje que envías cuando estás todo el tiempo mostrando lo que vales es básicamente necesito que me valides. Y un hombre maduro, que ya tiene suficiente experiencia para leer entre líneas, aunque muchas veces no lo haga conscientemente, percibe eso y no se siente atraído, se siente agotado, porque ya está cansado de relaciones donde hay que mantener un escenario, ya vivió eso, ya sabe lo que es estar con alguien que está actuando y sabe lo que cuesta y lo que duele cuando el escenario se cae. Hay algo más, y esto es delicado pero es importante. Muchas mujeres, cuando están frente a un hombre maduro, activan, sin darse cuenta, un modo de cuidadora. Lo ven con esas heridas que mencionaba antes, aunque sean invisibles, y algo en ellas quiere salvarlo, arreglarlo, hacerlo feliz. Y ese impulso, que nace de un lugar genuinamente bueno, puede arruinar la conexión completamente. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser el proyecto de otra persona. Nadie quiere ser amado como quien ama una causa, como quien cuida una planta enferma. Quieren ser amados como quien ama a alguien que es interesante, completo, deseable. Y cuando lo tratas como alguien que necesita ser salvado, aunque sea sutilmente, le estás quitando exactamente eso, su sentido de ser alguien completo. Un hombre maduro que fue tratado así en relaciones anteriores, y muchos lo fueron, aprende a huir en cuanto reconoce ese patrón, no porque sea frío o porque no quiera amor, precisamente porque sí lo quiere, pero sabe que ese no es el amor real. Es una trampa disfrazada de amor. Entonces, si no es impresionar y no es salvar, ¿qué es? Ya voy llegando ahí. Pero primero quiero que entiendas algo sobre el tiempo, porque el tiempo en las relaciones maduras funciona de una manera completamente diferente. Vivimos en una cultura de la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, resultados rápidos, conexiones rápidas.
Y el mundo de las citas y las relaciones no es una excepción. Hay toda una presión implícita que dice que si la conexión es real, debería sentirse de inmediato. Que si hay chispa, se nota en los primeros minutos. Que si no hay intensidad desde el principio, no hay nada. Esa lógica puede funcionar, hasta cierto punto con personas jóvenes que todavía están construyendo su identidad y necesitan la intensidad como prueba de que algo está ocurriendo. Pero con un hombre maduro, esa lógica puede ser directamente contraproducente. Un hombre que ha vivido, que ha amado y que ha sido herido, tiene un sistema interno de alarma muy bien calibrado. Ha aprendido a su costa que la intensidad temprana puede ser exactamente lo más peligroso. Ha tenido relaciones que empezaron como fuegos artificiales y terminaron en cenizas, y eso lo ha hecho, conscientemente o no, más cauteloso, no desconfiado, no cerrado, cauteloso, que es algo muy diferente. Cauteloso significa que necesita tiempo para ver si lo que hay delante es real. Necesita ver coherencia entre lo que dices y lo que haces. Necesita ver que puedes estar presente sin necesitar que cada momento sea extraordinario. Necesita, en definitiva, ver quién eres cuando no estás intentando impresionarlo, cuando las cosas son ordinarias, cuando hay silencio, cuando hay algo incómodo. Y aquí viene algo que muchas mujeres no entienden. Para un hombre maduro, que puedas estar bien en la cotidianidad es mucho más atractivo que cualquier momento espectacular que puedas crear, porque la cotidianidad es donde se va a vivir. Las noches extraordinarias son hermosas, pero son el 1% de la vida. El 99% restante es el desayuno de los martes, la conversación sobre algo aburrido, el silencio en el coche. Y si en ese 99% hay algo vivo y real, hay una relación, si no, no hay nada que dure. Esto no quiere decir que tengas que ser aburrida, ni que tengas que eliminar la emoción y la espontaneidad. Significa que el atractivo profundo, el que realmente engancha a un hombre que ya sabe lo que quiere, tiene que ver con tu capacidad de ser genuina en todos los registros, no solo en los excitantes. Pero espera, porque hay algo sobre lo que voy a hablar más adelante que tiene que ver con un momento muy específico, un momento que ocurre en casi todas las relaciones y que puede cambiar el curso de todo. Voy a contarte de ese momento antes de que terminemos. Por ahora, sigamos con algo igual de importante. Llegamos al corazón de lo que propuse al principio. Esa pregunta que seguramente ha estado dando vueltas desde que empezaste a escucharme. ¿Qué es lo primero que un hombre maduro quiere que le toquen? Es su orgullo, pero no el orgullo vanidoso, no el ego inflado que necesita ser halagado. Hablo de algo mucho más profundo, el orgullo de ser visto. Hay una diferencia enorme entre ser mirado y ser visto. Ser mirado es superficial, es físico, es lo que ocurre cuando alguien te observa. Ser visto es otra cosa. Ser visto es que alguien perciba quién eres por debajo de lo que muestras, que reconozca tu valor sin que tú tengas que explicarlo, que te devuelva una imagen de ti mismo que te hace sentir entero en lugar de pequeño. Los hombres maduros, en particular, llevan años siendo juzgados por lo que producen, por lo que logran, por lo que tienen. En el trabajo, en la familia, incluso en las relaciones. Han sido valorados por su utilidad y eso agota, eso crea en el interior de muchos hombres una hambre enorme de algo diferente, de ser valorados simplemente por lo que son. Cuando una mujer le hace sentir a un hombre maduro que lo ve, que ve al ser humano que está detrás del rol, de los logros, de las defensas, algo en él se abre de una manera que pocas cosas pueden provocar, porque eso que ella está tocando no es el ego, es el alma. Y aquí está lo práctico, lo que puedes hacer tú con esto. No empieces por los cumplidos obvios. No le digas que es guapo o exitoso o inteligente. Él ya ha escuchado eso y sabe que son frases que se dicen. Lo que funciona, lo que realmente llega, es cuando notas algo específico y verdadero. Cuando le dices, sin exagerar, me gusta cómo tratas a las personas cuando no tienes nada que ganar, o me parece interesante la manera en que hablaste de ese tema, como si realmente lo hubieras pensado mucho. Eso no es un halago genérico, es observación. Es prueba de que estás prestando atención de verdad, de que estás viendo algo que quizás él mismo no ha visto de sí mismo.
Y esa experiencia de ser visto es adictiva. No en el sentido negativo de la palabra, sino en el sentido de que una vez que alguien te hace sentir realmente visto, quieres volver a esa persona. Quieres estar cerca de ella. Porque muy pocas veces en la vida uno experimenta eso. Pero hay algo más que conecta con esto. Algo que tiene que ver con la escucha y que va a complementar todo lo que acabas de entender. Hay una diferencia entre escuchar para responder y escuchar para comprender. Y la mayoría de las personas, seamos honestos, escucha para responder. Mientras el otro habla, está preparando lo que va a decir. Está buscando el punto donde pueda entrar con su opinión, su historia, su perspectiva. No porque sea mala persona, sino porque así funciona la mayoría de las conversaciones sociales. Un hombre maduro que ha tenido muchas conversaciones de ese tipo nota inmediatamente la diferencia cuando alguien lo está escuchando de verdad. Y no es algo que pueda fingir. La escucha genuina se siente en el cuerpo, en la manera en que estás presente, en las preguntas que haces, en los silencios que sostienes. Las preguntas que haces después de que alguien habla revelan todo. Si tus preguntas llevan la conversación hacia ti, si usan lo que él dijo como trampolín para hablar de tu propia experiencia, él lo percibe. Si tus preguntas van más adentro de lo que él estaba diciendo, si muestran curiosidad genuina por su mundo, él lo percibe también. Y ese segundo tipo de pregunta crea algo que raramente ocurre en las conversaciones cotidianas. La sensación de que la otra persona está realmente interesada en quién eres, no en lo que puedes darle o en lo que comparte contigo. Hubo una vez en mi consulta una mujer que me vino a hablar de su relación con un hombre varios años mayor que ella. Me decía que no entendía por qué él se iba cerrando poco a poco, porque al principio la buscaba tanto y con el tiempo parecía cada vez más distante. Y al explorar cómo eran sus conversaciones, algo quedó muy claro. Cada vez que él comenzaba a hablar de algo que le importaba de verdad, algo sobre sus miedos, sobre su pasado, sobre sus dudas, ella escuchaba un momento y luego, sin darse cuenta, desviaba la conversación hacia ella misma. No lo hacía con mala intención, lo hacía porque genuinamente quería conectar, quería compartir, pensaba que contar su propia experiencia era una forma de acercarse, pero lo que él recibía, en el fondo, era que cuando se abría no había realmente nadie ahí para recibirlo. Ese es un patrón muy común y tiene una solución muy concreta. Cuando alguien empieza a contarte algo personal, algo que viene de adentro, resiste el impulso de responder con tu propia historia. Primero quédate ahí. Primero haz que sienta que lo que acaba de compartir aterrizó en alguien que lo recibió. Puede decir algo simple, puedes hacer una pregunta que vaya más adentro, puedes simplemente estar en silencio un momento. Ese silencio sostenido no es incomodidad, es presencia. Y la presencia es posiblemente el regalo más poderoso que puedes dar a otra persona. Vamos a hablar de deseo, porque sería ingenuo ignorarlo y sería simplista reducirlo todo a la conexión emocional como si el cuerpo no existiera. Y también sería un error hacer lo contrario, reducirlo todo al cuerpo como si lo demás no contara. La verdad está en entender cómo estas dos cosas, el mundo interior y el cuerpo, se relacionan de una manera completamente diferente en un hombre maduro a como lo hacían cuando tenía 20 años. Y esa diferencia lo cambia todo. Un hombre maduro tiene deseo, claro que lo tiene, pero ese deseo funciona de una manera que tiene poco que ver con la manera en que funciona en la juventud. A los 20 años el deseo puede ser casi puramente físico, puede encenderse ante un estímulo visual, sin necesidad de ningún contexto emocional. Con la madurez, eso cambia. No es que el cuerpo deje de importar, es que el cuerpo solo ya no es suficiente. El deseo necesita un contexto para encenderse plenamente. ¿Y cuál es ese contexto? La confianza y la admiración mutua. No la admiración ciega, no el pedestalito donde pones al otro y lo conviertes en algo que no es humano. La admiración real, la que nace de conocer a alguien con sus complejidades y encontrar que esa complejidad te parece fascinante. Y la confianza que nace de saber que puedes ser tú mismo sin que eso se use en tu contra. Cuando esas dos cosas están presentes,
cuando hay una base de verdadera conexión, el deseo en un hombre maduro puede ser una fuerza extraordinariamente intensa. Más intensa, de hecho, que en la juventud, porque ya no es solo físico. Está conectado con todo lo que esa persona representa para él, con lo que le hace sentir, con el lugar que ocupa en su mundo interior. Y esto tiene una implicación práctica muy importante. No te apresures en el plano físico, no porque tengas que seguir alguna regla arbitraria sobre los tiempos, sino porque si lo físico llega antes de que haya ese contexto, puede que haya placer, pero no habrá el tipo de vínculo que hace que un hombre maduro quiera quedarse. Y un hombre que ha vivido lo suficiente como para saber la diferencia, si siente que lo físico está adelantándose a la conexión, puede que disfrute del momento, pero que internamente perciba que algo no cuadra, que hay prisa donde debería haber tiempo, que hay intensidad donde debería haber profundidad. El deseo construido sobre una base real es el que crea relaciones que duran. Y créeme que un hombre maduro lo sabe. Quizás no lo diga explícitamente, quizás no lo razone conscientemente, pero lo siente. Ahora bien, dicho todo esto, hay algo sobre el plano físico en sí mismo que merece ser explorado con honestidad, porque hay cosas que encienden el deseo de un hombre maduro a nivel físico que van completamente en contra de lo que la cultura popular sugiere. Y si no las conoces, puedes estar buscando en la dirección equivocada sin saberlo. Lo primero y más importante es esto. Un hombre maduro no busca perfección física. Eso puede sonar como una frase de autoayuda barata, de esas que se dicen para hacer sentir bien a la gente, pero no lo es. Es algo que tiene una raíz psicológica muy concreta. Un hombre que ha madurado de verdad, que ha tenido relaciones reales con cuerpos reales y que ha aprendido que la perfección visual no garantiza nada de lo que importa, ese hombre ha recalibrado su sistema de atracción de una manera profunda. Ya no responde principalmente al ideal, responde a la autenticidad. Y la autenticidad en el cuerpo tiene una expresión muy específica, la comodidad. Una mujer que habita su cuerpo con naturalidad, que no está constantemente pendiente de cómo se la ve, que no pide disculpas físicamente por existir, que puede moverse y estar presente sin que eso sea un esfuerzo consciente, esa mujer es tremendamente atractiva para un hombre maduro, no a pesar de sus imperfecciones, sino precisamente porque su comodidad con ellas dice algo sobre quién es, dice que no está actuando, dice que lo que ves es lo que hay, y eso para alguien que ha tenido suficiente de los escenarios es como agua en el desierto. Hay algo más que enciende el deseo de un hombre maduro y que tiene que ver con el contacto físico como lenguaje. Cuando hay confianza entre dos personas, cuando hay esa base emocional de la que hablamos, el contacto físico deja de ser solo placer y se convierte en comunicación. Un roce en el momento adecuado dice más que 10 minutos de conversación, una mirada sostenida, un segundo más de lo habitual, crea una tensión que ninguna palabra puede crear de la misma manera. La manera en que te acercas cuando estáis hablando, la distancia que eliges, mantener o reducir, todo eso habla un idioma que él entiende aunque no lo esté traduciendo conscientemente. Y aquí hay algo práctico que vale la pena decir claramente. No esperes a que sea él quien tome siempre la iniciativa del contacto físico. Un hombre maduro, precisamente porque es cauteloso, porque no quiere equivocarse, porque ha aprendido a respetar los espacios de la otra persona, a veces se contiene más de lo que quisiera. Y esa contención puede ser interpretada erróneamente como desinterés, cuando en realidad es respeto y prudencia. Si hay conexión, si hay confianza, una iniciativa tuya, pequeña, natural, sin dramatismo, puede abrir una puerta que él estaba esperando que alguien abriera. No hablo de gestos grandilocuentes, hablo de pequeñas cosas, de poner la mano en su brazo cuando os reís de algo juntos, de acercarte un poco más cuando estáis viendo algo. De ese tipo de contacto cotidiano y natural que dice, sin palabras, que estás cómoda cerca de él, esos gestos pequeños construyen algo. Crean una familiaridad física, que es el preludio de todo lo demás. Y lo hacen de una manera orgánica, sin presión, sin que nadie tenga que tomar una decisión enorme,
ni atravesar ningún umbral dramático. Y luego está algo que pocas veces se menciona cuando se habla de atracción física y que sin embargo es de las cosas más poderosas que existen, la presencia. No la belleza, no la elegancia, no el estilo, aunque todo eso tiene su lugar, la presencia. Estar realmente ahí en tu cuerpo, en el momento, sin estar a medias en el teléfono, o en tus pensamientos, o en la preocupación de si estás causando buena impresión. Cuando alguien está completamente presente, cuando su atención no está dividida, hay algo en eso que es físicamente magnético, porque la presencia plena es rara, y lo raro, cuando además es bueno, atrae. Así que si hay algo concreto que puedes hacer desde hoy en el plano físico, es esto: practica estar. En las conversaciones, en los momentos cotidianos, cuando estáis juntos en silencio, no gestiones la escena desde fuera, entra en ella. Permite que lo que ocurre te afecte realmente, que la risa sea risa de verdad, que la ternura sea ternura de verdad, que el deseo, cuando aparezca, no sea algo que administras, sino algo que reconoces y permites. Un hombre maduro que percibe esa presencia genuina, que siente que estás realmente ahí con él y no a medio camino entre él y tu propia autoevaluación, va a sentir algo que muy pocas personas le han hecho sentir y va a querer volver a sentirlo. El deseo construido sobre una base real, sobre confianza, sobre presencia, sobre autenticidad tanto emocional como física, es el que crea relaciones que duran. Y créeme que un hombre maduro lo sabe. Quizás no lo diga explícitamente, quizás no lo razone conscientemente, pero lo siente en el cuerpo antes de que su mente encuentre las palabras. Ahora bien, hay un momento en todas las relaciones que puede cambiarlo todo. Un momento que te prometí que iba a llegar. Todavía no hemos llegado ahí, pero ya falta poco. Antes, hay algo que quiero que entiendas sobre los miedos. Aquí necesito que te acerques un poco más, porque esto que voy a contarte es de lo más importante del video y es también de lo menos conocido. Los hombres maduros tienen miedos reales, profundos, que raramente se confiesan, porque confesar un miedo va en contra de todo lo que aprendieron sobre ser hombre. Pero esos miedos están ahí operando por debajo de cada decisión que toman en una relación, influyendo en cómo se abren o se cierran, en cómo avanzan o se detienen. El primero y más poderoso es el miedo a ser lastimado de nuevo. Un hombre que llegó a los 40 o 50 años con el corazón intacto es una rareza. La mayoría lleva heridas. Una relación que terminó mal, una traición, una pérdida que nunca terminó de digerir, y esas heridas crean algo muy específico,